noches a nuestros amigos de la clase política regional y también a las cusqueñas y cusqueños que sintonizan nuestro programa Poder y Desarrollo Regional. En lo fundamental llevamos y realizamos análisis económicos y políticos para la región. Cubrimos la gran ciudad del Cusco y también, como ya todos saben, nuestro programa se repite en casi todas las provincias de la región Cusco. Estamos hablando de Quillabamba, Urubamba, Calca, Sicuani, Yanaoca, Espinar, Chumbivilcas, y a través de emisoras radiales en las que también se graba en audio este programa, se transmiten para Paruro, Acumayo, Urcos y Paucartambo. Por lo tanto, ratificamos nuestra complacencia de llevar nuestros análisis económicos y políticos prácticamente a toda nuestra región. El día de hoy quiero empezar mi participación haciendo comentarios en economía, toda vez de que definitivamente hay un elemento básico que ha de determinar el desempeño de nuestra economía nacional, y es el tema político. Primero, partamos por el escenario externo. Aunque de manera leve, es cierto que ya hay señales de reactivación en la Unión Europea, que arrastra una crisis que ya va a 3 años. Igualmente en Estados Unidos ya empezó la reactivación, pero se discute allí algunos escenarios un poco preocupantes asociados a la intervención del Estado en la economía norteamericana. Hay una fuerte tradición en Estados Unidos de hacer activismo monetario, o sea, se emite dinero para impulsar la economía, para incrementar el gasto. Esto sin duda ha endeudado bastante al Estado norteamericano, al gobierno norteamericano, y sin embargo explica gran parte de los procesos de empuje o expansión de esa economía. En épocas de crisis se justifican y hoy están debatiendo si ya es hora de dejar esos impulsos y permitir que haya una reactivación económica más autónoma, sustentada en la demanda interna, en las inversiones o en el protagonismo del sector de las inversiones privadas. Si ocurre que hay una disminución en el expansionismo monetario desde el Estado, muchos temen que esto podría hacer un poco más lento el proceso de reactivación económica, que incluso podrían presentarse factores de fluctuación de precios para Estados Unidos. Dependiendo cómo se despeje ese debate que hay en Estados Unidos, quedará claro si hay o no una mayor expansión de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. Si el crecimiento leve pero sostenido que se va a observar en la economía estadounidense continúa, quiere decir de que las proyecciones para nuestras exportaciones van a ir abriéndose más, o sea, van a demandar más de nuestros productos, y eso es beneficioso para nuestra economía. Al crecer nuestras exportaciones, los impactos en el resto de nuestra economía son fundamentales. En el caso de Europa, dado de que hay un fuerte endeudamiento y un programa de reducción de deuda, de pago de deuda en Europa, los indicios de reactivación económica van a ser sin duda bastante pequeños, pero reactivación de todas maneras. Están saliendo de lo peor. Lo peor ya pasó en Europa, pero de ahí, desde abajo hasta donde ha llegado, el proceso de recuperación de esa economía va a tomar su tiempo. De alguna manera, sin embargo, podemos decir de que vamos a poco ir también volviendo a exportar buenos volúmenes de nuestras exportaciones hacia esos mercados. Y en el caso de China, acostumbrada a crecer entre 11 y 12%, sus propias autoridades han señalado que esperan crecer este año entre 7 y 8%,
lo que quiere decir de que el gran volumen de exportaciones que estábamos acostumbrados a tener comprometidos a China van a, de alguna manera, seguir disminuyendo o estarán ajustadas a ese nivel de crecimiento de 7 u 8% estimada por las autoridades del gigante país chino. En términos externos, por lo tanto, respecto a años anteriores donde todo era crisis, tenemos que reconocer de que hay un mercado que empezamos a recuperar, asociado a la reactivación norteamericana y indicios de reactivación en la Unión Europea. Y la moderación con que ha de crecer la economía china no quiere decir que va a dejar de importar productos del resto del mundo, sino que lo va a hacer de una manera menos intensa que en épocas en que tenía claros objetivos de crecer al 10, 11 o 12%, como ocurrió durante casi 3 lustros, estamos hablando de casi 15 años. Muy bien, todo eso sabemos que ha contagiado el desempeño de nuestra economía. Si vendemos menos, los impactos positivos en nuestra economía se reducen. En el Perú, nuestras exportaciones son las que lideran el desempeño económico. Una mayor apertura, un mayor volumen de exportaciones tiene mayores impactos en nuestra economía. Porque para vender afuera utilizamos factores, servicios, damos empleos acá. Y si se reducen esas exportaciones, se tiene que reducir esos factores, esos servicios en nuestra economía. Pese a ello, los niveles de crecimiento que hemos tenido de posiblemente 5.1 o 5.2 en 2013 no es tan mal respecto a nuestros pares. Sin duda, América Latina creció el año 2013 aproximadamente 2.6%, el Perú 5.1%. Hay otros países que lo han hecho en menor medida. Y para el año 2014, para este año, ya empezó los análisis y las proyecciones, siempre analizando escenarios. En el escenario externo que he comentado, de Estados Unidos, Europa y China, preocupa el tema interno. En el tema interno pareciera que, dada la conducta del actual presidente y el gobierno peruanos, y dada la forma en que interactúan los grupos de oposición, hay fuerte ruido en el plano económico, político, que va a tener impactos negativos en nuestra economía. Porque cuando se enrarece la política, cuando desde el gobierno hay amenazas de frenar o desentenderse con las tareas necesarias que encaminen al Perú hacia constituirse o seguir manteniendo esa imagen de buenos destinos para las inversiones, obviamente que preocupa. Y además, el contagio externo o las dificultades de nuestro entorno ya estarían generándonos algunas brechas o algunos equilibrios, moviendo algunos equilibrios, como el caso de la balanza comercial y el déficit fiscal. Porque si exportamos poco menos, entran menos dólares. Pero nuestras necesidades de importación, en este orden, alimentos, medicinas y luego algunos insumos y equipos para la actividad productiva, pareciera que nuestras importaciones, las necesidades de importación son las mismas. Entonces, por lo tanto, la salida de dólares de la economía podrían ser las mismas, mientras que las entradas disminuyen. Y esto quiere decir de que ya hemos empezado a vivir en el Perú una circunstancia en que las exportaciones son menores que las importaciones. Por lo tanto, tenemos un déficit en la balanza comercial. Estábamos acostumbrados durante muchos años a tener un superávit. Las exportaciones superaban las importaciones y acumulábamos reservas. Ahora que se viene a presentar la inversa, o sea, las importaciones mayores que las exportaciones, obvio que vamos a entrar a un escenario en que perdemos reservas o ahorros de divisas para cubrir justamente esa brecha entre exportaciones e importaciones. Ese indicador que es déficit de balanza comercial, sin duda, impacta en un perfil macroeconómico del país, porque desde el punto de vista de la economía, lo recomendable siempre es el equilibrio.
pero en los casos reales de estas cuentas, sin duda es muy positivo tener ahorros y es preocupante ya no tenerlos. Y en el plano fiscal hay algunos temas que están muy asociados a los ciclos electorales. Este año es un ciclo electoral, hay elecciones de gobiernos locales y regionales. Y el gobierno, aun cuando dijo que no va a participar en estas elecciones, nadie le cree. A través de frentes políticos, alianzas políticas y con algún nombre que no comprometa al Partido Nacionalista Peruano, van a participar. Y la designación de Nadine Heredia como la presidenta del Partido Nacionalista Peruano es un indicio de que ella va a ir y recorrer el país a armar listas, a armar frentes. Y el gobierno, por lo tanto, necesita gastar, quién sabe, más que el año pasado, asociado justamente a objetivos electorales. Pero si la economía no crece como antes, es obvio que no se recauda como antes. Y si las necesidades de gasto público aumentan por estos objetivos políticos electorales, es obvio que se va a presentar a nuestro país déficit fiscal. El gasto que hace el gobierno es superior a los impuestos que recauda. Y la diferencia tendrá que ir cubriéndolo con endeudamiento. Pasar de un país que tenía superávit fiscal, o sea, ahorros en el gasto público, pasar de superávit fiscal a déficit también perjudica la imagen, perfil macroeconómico de nuestra economía. La forma como además se interactúa en la política, miren, investigado el presidente y el gobierno actual, investigado y procesado Alan García, investigado y procesado Alejandro Toledo, y continúa sin duda los procesos contra el presidente Alberto Fujimori. Esto es un caso muy raro, muy ruidoso de la política, que todos creen que sí va a afectar el desempeño de la economía. Nuestro gobierno, en un ambiente externo de leve recuperación, visiblemente no ha señalado que se va a comprometer con protagonismo a despejar, destrabar en este año toda circunstancia ajena o negativa a un buen desempeño de nuestra economía. No se anuncian, por ejemplo, reformas sustanciales que mejoren nuestra competitividad. No se anuncia compromisos firmes, metas y casos concretos, ¿no?, de alentar inversiones, de destrabar inversiones o incluso de aperturar negociaciones allí donde éstas están en problemas para su continuidad. Ese es el caso en Cajamarca del proyecto minero Conga. El gobierno entonces está mucho más preocupado en salir de sus dificultades, que es la fuerte vinculación que se viene demostrando con el montesinismo, y luego ver cómo afronta su problema electoral este año, alentando frentes políticos en todas las regiones y municipios. Entonces, en otras palabras, la economía pasó a segundo plano para el gobierno, para pasar a un protagonismo político en la que además hay amenazas que se salen de lo que de lo que creíamos y de lo que cree aún Mario Vargas Llosa, un compromiso del gobierno con la democracia. Ya hemos comentado en programas anteriores, ¿no?, que el gobierno hace mal en intrometerse en el tema de los medios informativos. No es cierto que hay una concentración de medios que pueda ser equiparado a lo que es un monopolio de la información. Pero si el gobierno entra allí, ya sabemos que no solo lo hace para desviar la atención en el caso que se investiga como el tema Óscar López Meneses, sino también posiblemente para desviar la atención en la fuerte preocupación que ha generado la designación de Nadine Heredia como presidente del Partido Nacionalista. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que, utilizando recursos públicos desde su condición de primera dama, va a asociar su trabajo con labores partidarias a lo largo y ancho del país. Y en cualquier análisis político se dice muy bien, Nadine va a recorrer políticamente, distrito por distrito, provincia por provincia, en todas las regiones del Perú. ¿A qué está apuntando? ¿Para qué lo hará? Uno podría ser para que legítimamente su partido participe, ¿no?, a través de bloques electorales en las elecciones locales y regionales. Y ello luego, ¿a qué la lleva? Una fuerte participación política nacional. ¿A qué lleva? A seguir proyectando su imagen como la próxima lideresa del Partido Nacionalista y, lógicamente, como la próxima candidata.
pero tenemos normas que lo impiden. Sin duda esas normas se pueden despejar, se pueden cambiar, pero es muy sensible la clase política nacional a tener a una cónyuge, el presidente actual, con recursos del Estado y protagonismo político, en perspectiva de tal vez querer quebrantar o cambiar las normas que actualmente impiden que la primera dama postule a la presidencia. Todo eso en el Perú va a ser ruido de alto voltaje. Así los inversionistas no van a, naturalmente, tener el espacio despejado que le genere confianza para tomar sus decisiones de inversión. Aquí hay muchas inversiones de montos muy grandes, especialmente en el sector minero energético, que habría que alentarlos, atraerlos, lograr que se apliquen ya esas inversiones, para tener cuanto antes sus impactos en mayor producción, mayor empleo, mayores ingresos y sin duda mayores impuestos. Pero pareciera que este año el gobierno no ha de tener como prioridad el compromiso de seguir observando un buen desempeño en nuestra economía, asociado a tomar las políticas públicas necesarias para que ello ocurra, especialmente con fuerte protagonismo en atraer inversiones, ampliar las inversiones, despejando las trabas que puedan existir para el mismo. Por lo tanto, las proyecciones de crecimiento económico de nuestro país no van a ser muy alentadoras para el año 2014. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha señalado que América Latina podría crecer 3.2% este año, 3.2%, y el Perú tal vez 5.5%. O sea, otra vez menos que un promedio que ya teníamos aproximadamente hace 10 años, que era casi superior al 6%. Este tema de cómo la política ha de afectar negativamente el desempeño de nuestra economía, sin duda será uno de los cuales haremos seguimiento para ir comentándolos permanentemente aquí en Poder y Desarrollo Regional. Con esta intervención inicial anuncio una brevísima interrupción del programa para volver con análisis políticos para los casos del Perú y nuestra región. Pausa y volvemos entonces. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado.
Tal como hemos anunciado, queremos en primer lugar para estos análisis políticos ubicarnos en un marco determinado para que usted, amigo cusqueño, amiga cusqueña, tenga una idea de los elementos y la interacción que son determinantes en esta etapa para nuestra política. En concreto, nuestra política hoy gira en torno al actual presidente y los expresidentes. Y entonces vamos analizando a cada uno de ellos para luego entender la interacción entre todos ellos. Veamos primero el caso de Fujimori. El fujimorismo y el expresidente Alberto Fujimori están empezando a salir de la desgracia. Han pasado casi 13 años de desgracia política desde que renunció a la presidencia y fue objeto de juicios, persecuciones, entre otros. ¿Y de qué manera se demuestra que está saliendo de lo peor? En primer lugar, porque ya quedó claro ante el país de que el enjuiciamiento que se le ha hecho, la sentencia y el encarcelamiento que enfrenta, ¿no?, ha sido por venganza política. No tiene otro nombre, instrumentalizada a través del Poder Judicial, específicamente con el juez San Martín. Y que hoy que se ha demostrado que lo han encarcelado sin pruebas y a través de una componenda político-jurídica, los fujimoristas han presentado en el Congreso una acusación constitucional contra el juez San Martín y ante el Poder Judicial una solicitud de nulidad de la sentencia, especialmente en el caso de Barrios Altos y La Conducta, la de 25 años, la sentencia de 25 años. Y estos procedimientos van a, sin duda, tomar su curso y a los ojos del país vendrá más información y análisis lógico demostrando que efectivamente esos procedimientos tienen que prosperar. Hoy el presidente Alberto Fujimori es un referente de nuestra política, haciendo sus declaraciones aun cuando son intensamente de denuncia sobre su situación carcelaria y últimamente incluso una denuncia en la que prácticamente se queja de ser torturado con ciertos métodos a través de los directivos del INPE. Mientras eso ocurre, Keiko Fujimori sigue en ascenso en las intenciones de voto en todas las encuestas. Es difícil decir que tiene encuestadoras amigas en la que está con buenos puntos y otras denominadas objetivas o imparciales en la que tiene menos puntos. Hay fuerte coincidencia en todo tipo de encuestas de que Keiko Fujimori tiene ahorita una de las mayores preferencias y está en alza, porque hay cifras que van desde 27% hasta 31%, faltando mucho tiempo para las elecciones. En este proceso, además, hoy se observa que el fujimorismo tiene bastante protagonismo en la escena política nacional. Antes, ser fujimorista o escuchar a un fujimorista era un asco, era lo más marginal para nuestra política. Hoy todos los peruanos ven todo lo contrario. Declaraciones, iniciativas, espacios que hacen del liderazgo de Keiko Fujimori definitivamente una proyección muy seria para el año 2016. Tanto es este protagonismo de importancia que ha ganado el fujimorismo que está presidiendo la comisión más importante de esta coyuntura, que es el caso Óscar López Menez. Entonces, lo peor ya pasó para el fujimorismo y están incluso pata levantada con iniciativa política y protagonismo en nuestro escenario. ¿Cuáles los antecedentes históricos de la posible proyección de Keiko Fujimori? En este país se está confirmando durante muchos años que los candidatos que quedan segundos en un proceso eleccionario presidencial son los próximos presidentes de la República. El año 2000, en las elecciones del año 2000, ganó Fujimori y quedó en segundo puesto Toledo. Renuncia Fujimori y hay elecciones el 2001 y gana Toledo. En esas elecciones del 2001, donde gana Toledo, queda segundo Alan García.
Alan García. Y en las elecciones del 2006 gana Alan García. En esas elecciones del 2006 quedó segundo Ollanta-Humala. Y las elecciones del 2011 ganó Ollanta-Humala. Y quedó segunda Keiko Fujimori. Desde esa lógica de los hechos, obviamente, todo apuntaría a que la próxima presidenta del Perú podría ser Keiko Fujimori. Este análisis importante, espero que lo utilicemos cuando tengamos que analizar lo que pasa con Alan García y el Partido Aprista en términos de la situación que vive Alan García en nuestra política actual. ¿Qué es lo que ocurre? Que las investigaciones realizadas al segundo gobierno de Alan García por la mega comisión presidida por el congresista Tejada va a entregar al Congreso muchos informes sobre el mismo, y uno de ellos ha sido objeto de cuestionamiento en el Poder Judicial, y el Poder Judicial ha ratificado que hay un caso de investigación al presidente Alan García que no era correcta, no se le hizo la citación adecuada en los temas que se le investigue, y por lo tanto todo procesado tiene derecho a saber de qué se le acusa, de qué se le va a interrogar. Y es cierto que el Poder Judicial ha dicho todo lo actuado en ese sentido no vale, y por lo tanto las investigaciones que estaban llegando hasta marzo del año 2013 estuvieron correctas, fueron correctas, pero a partir de ahí Alan García denunció que estarían violando sus derechos y el Poder Judicial dijo que efectivamente sí. Y la sentencia significa de que vuelvan, se anula todo lo actuado desde marzo de 2013, retrocedan allí y continúen respetando el debido proceso y el derecho de los investigados. Esa es la sentencia. No es como Alan García y el Partido Aprista dicen de que se ha anulado lo avanzado, lo trabajado por la mega comisión. No es cierto. Sin duda, muy hábil el Partido Aprista para presentar esta sentencia de esa manera. Pero la mega comisión está trabajando otros casos, entre varios que le ha sido encargado en el Congreso. Estos días ha de presentar sus informes. Los apristas señalan que lo que se busca es inhabilitar a Alan García. Están hablando de que le quieren dar un veto para que no sea candidato el año 2016. Miren, esas elecciones todavía son de acá 2 años y medio. Y en política se acostumbra que algunos líderes se arropen de candidatos, utilicen la perspectiva de candidaturas para desviar la atención y el análisis de los hechos. Y aquí quiero compartir con ustedes el análisis que hacen el Partido Aprista y algunos otros sectores sobre este tema asociado al asunto de Keiko Fujimori. Muchos dicen, muy bien, si Keiko Fujimori es la que posiblemente gane, ¿con quién la derrotamos? ¿Con quién paramos eso? Y empiezan a decir de que el único que podría derrotarlo en una segunda vuelta es Alan García. En este escenario, cuando vemos que el nacionalismo impulsa la comisión investigadora y los posibles informes que lleven a inhabilitar políticamente a Alan García, con este análisis aparecería como que el gobierno está trabajando para Keiko Fujimori. Algo que no es muy coherente, poco difícil de comprobar o creer. Pero yo quiero ir más allá. ¿Será cierto que Alan García es el único que puede ganarle a Keiko Fujimori en una segunda vuelta? Muchos creen que de aquí 2 años y medio las condiciones de mala información, persecución u odio al fujimorismo se han de mantener o incluso se han de incrementar. Algo que muchos estimamos que no, desde un punto de vista exclusivamente del análisis político. Y hay señalado en antes de que Keiko Fujimori está en alza, que el fujimorismo está tomando presencia en la política nacional. Y eso solo es el inicio, que por lo tanto esto va a continuar, asociado al cual la fortaleza o la perspectiva de Keiko Fujimori se va a fortalecer. En ese escenario, ¿cómo creer que en el tiempo que falta
un Alan García va a poder demostrarle al país, o el partido aprista va a poder demostrarle al país, que todas las pruebas, las denuncias que salgan de un conjunto de temas por las cuales ha sido investigado en el Congreso son falsas. El país conoce qué ha pasado. ¿No es acaso cierto que a raíz de los petroaudios cayó el gobierno del premier Jorge del Castillo? Cayó todo ese gabinete. ¿No es acaso cierto que a eso y a otros hechos de corrupción el partido aprista no pudo presentar ni siquiera candidato para el año 2011? Y de emergencia creyeron que Mercedes Arauz era su candidata y ellos mismos abortaron esa candidatura. Y apenas sacaron 4% para no perder inscripción electoral. ¿Creen Alan García y el partido aprista que ese es un buen inicio para que luego se constituya en el líder que impida que llegue el fujimorismo, entendiendo el fujimorismo como todo lo peor con que ha sido presentado durante casi 13 años? Y yo lo veo imposible. Al Perú le consta, incluso hasta los jovencitos, está fresco el segundo gobierno de Alan García. Nadie duda del tema de la economía, que no es mérito de Alan. La economía está bien desde 1990 hasta hoy. De tal suerte que si quieren agarrar de un pedazo de una buena tendencia, nadie les va a creer. Y ahí están las encuestas ciudadanas, en todo tipo de encuestas. El presidente más corrupto, Toledo, con casi 80%. Y con 2 o 3 puntos menos, Alan García. Recién se viene la información de todas estas denuncias e informes finales de una comisión investigadora. Ese es el escenario en el que creen que un Alan García va a terminar como el mejor candidato para parar a Keiko Fujimori. No creo. Difícil. Al APRA se le viene la noche. Nadie duda de su gran capacidad y maniobra, al menos de Alan García, para traducir épocas de dificultad en oportunidades. Pero en términos de proyección, no creo que vayan al nivel en que termine siendo candidato que entra a una segunda vuelta el año 2016. Nuestra política es incierta e impredecible. Nadie podría saber qué pasa la próxima semana. Y los apistas creen saber de que de acá a 2 años y medio, Alan García será otra vez presidente porque derrotará a Keiko Fujimori en segunda vuelta. No sé qué magos han consultado, no sé si tienen su bola de cristal. Conociendo bien nuestra política peruana, ese análisis no tiene mucho asidero, ni como proyección, y además esto de que el problema concreto es, ¿hubo o no hubo corrupción en los narcoindultos? ¿Hubo o no hubo corrupción en el tema de los petroaudios? ¿Hubo o no hubo corrupción en algunas obras muy costosas, ¿no? Como el tema de los colegios emblemáticos, como el tema de Sedapal, entre otros? Ese es el problema concreto. Salirse de ahí para decir el cuco de Keiko Fujimori no hay que permitir y solo hablan para eso, por lo tanto apoyemos, ¿no? Desviemos la atención en que ese es el problema. No, esto de tener información en la política impide eso. Por lo tanto, yo discrepo con esos análisis de amigos de izquierda y apristas de que el tema de Alan García va por él. ¿Y qué es lo que pasa con Alejandro Toledo? Estos días, Alejandro Toledo y su grupo también van a hablar de lanzarse a la presidencia del año 2016. En el caso de Alejandro Toledo, como he señalado en comentarios anteriores, el problema de Toledo ya no es si postula el 2016, peor todavía si será por segunda vez presidente. Toledo lo que está haciendo es ver cómo salva el dinero sucio que se le ha descubierto como enriquecimiento ilícito y cómo no va a la cárcel. Ese es el problema de Toledo y los toledistas. De allí a forzar de que eso es mentira, que lo que quieren es impedir su candidatura al 2016 o que vuelva al poder, por favor. Toledo ya quedó en 4º puesto, vergonzosamente, el año 2011. 4º puesto. Primero Humala, segundo Keiko, tercero PPK. Un PPK que fue demolido con todo el poderío que tiene el toledismo, porque si no llegaba a la segunda vuelta.
Y la situación de Toledo de ese entonces ahora es pues octavo o noveno en preferencias. Ahí están las encuestas con no menos de 4%. Pero miren cómo es la realidad y cómo vía política quieren decir que no. La coartada de Toledo de que el dinero es de su suegra, una señora anciana de quien nadie sabe si alguna vez condujo un kiosco de periódicos o un triciclo de ceviche en las calles de su país, nadie le va a creer. Esa coartada de Toledo de que ese tanto dinero es de su suegra, de su anciana suegra, nadie le va a creer, ni un mocoso de 15 años en el Perú. Solo con eso, que es escandaloso, es impresentable esa coartada. ¿Creen los toledistas que van a poder decir que acusación, persecución, revancha, no quieren que vuelva a ser presidente? Por favor, no sale presidente ni en una comunidad, porque tenemos información y el país sabe lo corrupto que se ha demostrado que es Alejandro Toledo. Por lo tanto, vean ustedes que el tema es en qué pasa con el actual presidente y los demás. En el caso del actual presidente Ollanta-Humala, primero, cada día se sigue demostrando su vínculo con el montesinismo. Hoy, si puede decir, este adjetivo del Ollanta-montesinismo cada día se comprueba. Y han visto cómo bloquean, cómo tratan de hacer fracasar la comisión Óscar López Meneses, primero tendiéndole una trampa a Vitocho García Belaúnde, que para la edad que tiene en la política, siendo muy ingenuo o cosas raras. Y ahora que se ha ratificado como presidente de la comisión a Díaz Dios, que es un congresista fujimorista, ¿cómo se conoce en la prensa, en la información? No tiene ni una oficina, ni una computadora, ni un personal para llevar adelante esa investigación. Y un gran referente del nacionalismo, Omar Chejade, que fue destituido como primer presidente por corrupto, hoy se ha demostrado que tiene vínculos con montesinos, a través de algunos de sus abogados, de los abogados de su bufete de abogados a la cual pertenecía o pertenece. Y que el nuevo jefe del INPE, ¿no?, también tiene vínculos con el montesinismo. Por donde se toque al gobierno, salta Montesinos, aparece Montesinos. Y esto sin duda es un escándalo para nuestra política. Y eso es lo que sustenta lo que en la política conocemos ahora, poderes paralelos. Ratifico que lo que debe investigar la comisión Óscar López Meneses es si Montesinos vivía en esa casa, en la casa de ese ex chuponeador, ex encarcelado y delincuente, ¿no?, Óscar López Meneses. Esa es la investigación. ¿Creen que una comisión del Congreso va a investigar, ¿no?, por qué había tanto resguardo militar y policial en la casa de un ex convicto, de un corrupto, de un chuponeador? Por favor. Entonces, el gobierno, y ahí van a ver las encuestas, porque la población sí está indignada de lo que es el montesinismo. Y está empezando a salir el verdadero origen, relación y poder con la que ha surgido Ollanta-Humala. Por donde se toque, salta el montesinismo. 3 presidentes en desgracia, el actual presidente, francamente, no sé cómo va a terminar en este plano. Y esa es nuestra política, en la cual no se puede difícilmente saber qué va a pasar en los próximos días. Más allá de algunos datos firmes con que sí podemos hablar, por ejemplo, un poco de economía, o vía las encuestas un poco ver la tendencia de ciertas preferencias. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué es lo que vemos? Que el actual presidente y los expresidentes están intensamente interactuando en política. Los grupos de oposición, sin duda, con fuerte iniciativa, investigando el montesinismo del gobierno actual. Luego, el gobierno investigando y sacando adelante el tema de la mega comisión con el objetivo de que si tiene pruebas, ¿no?, de inhabilitar políticamente al presidente Alan García, y en vez de debatir y demostrar que es falso las acusaciones de corrupción
desviar la atención hacia lo que cree que es inhabilitarlo como supuesto nuevo presidente el año 2016. Y un Toledo que sus niveles de contradicción respecto a lo corrupto y millonario que soy, llega a tal nivel que ni sus aliados, los nacionalistas, pueden ayudarlo. Sería una vergüenza que los nacionalistas lo ayuden en el poder, en la votación que va a haber en el Congreso. Y el Poder Judicial estos días, dado que la Fiscalía también lo ha investigado, ¿no? La Fiscalía estos días va a anunciar al país si hace la denuncia ante el Poder Judicial para que se le investigue o archiva el caso. Al menos en la línea de trabajo de la Fiscalía no se ha observado que Toledo haya demostrado que ese dinero no es de él. Y es en la Fiscalía donde tienen mucho más nítidamente archivado todas las contradicciones en las que ha incurrido él, su esposa, su suegra y sus testaferros israelíes. Por lo tanto, Toledo, vuelvo a repetir, está más preocupado en cómo no va a la cárcel y cómo no le quitan su dinero sucio. Esa es su preocupación real. Y es lamentable ver a sus partidarios trabajando en ese juego con el cuento de que lo quieren inhabilitar para candidato. Volvemos a señalar, Toledo ya no tiene fuerza e imagen para ser candidato ni para ganar unas elecciones, ni siquiera en una comunidad campesina. Con estos análisis anuncio una brevísima interrupción del programa para volver con comentarios políticos para nuestra región Cusco. Pausa y volvemos entonces con Poder y Desarrollo Regional. Consultores, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consultores, opinión y mercado. En nuestro plano regional, aun cuando estamos ya en un año electoral hacia las elecciones del gobierno regional y gobiernos locales, hoy el tema fundamental es la asunción de la presidencia del gobierno regional Cusco de quien fuera vicepresidente de Jorge Acurio. Estamos hablando del magíster René Conchalesa, quien ya tiene las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones y ha asumido el mando, y vamos a analizar dos temas un poco ruidosos asociados a esta asunción. Uno primero es de que hay un calendario, se puede decir, ¿no?, político oficial en las regiones, en las que para el caso del Cusco, el lunes 13 de enero tiene que haber un mensaje a la región,
de lo avanzado en la gestión de 2013 y las líneas de gobierno, las políticas básicas que impulsará este año 2014 el nuevo presidente del Gobierno Regional Cusco, el licenciado René Concha. Pero para que esto ocurra, esa ceremonia debe realizarse en el Consejo Regional del Gobierno Regional Cusco, presidido por Florentino Huanque, que es el que habría sido elegido para ser el consejero delegado o una especie de presidente del pequeño Congreso Regional que es el Consejo Regional, pero que está cuestionado por 5 consejeros que no habrían sido citados el día de su elección, aun cuando su elección cuenta con más de 7 votos que son los necesarios para asumir la presidencia. Yo no sé si el Poder Judicial ha de entrar en un juego largo de definir si es o no es, con apelaciones, etcétera, etcétera. O sea, un poco abrir un espacio de crisis de legitimidad, de representación y de actuación de nuestro Consejo Regional. Entonces, esperamos que el discurso de orden a la región que ha de dar el presidente actual del Gobierno Regional, René Concha, pueda tener las condiciones de institucionalidad y de legalidad más satisfactorios posibles para desarrollar una actividad oficial obligatoria y de importante validez para la gestión de este nivel de gobierno intermedio que es el Gobierno Regional Cusco. Sería muy lamentable hechos bochornosos, ¿no? Por ejemplo, que horas antes del lunes 13 el Poder Judicial declare ilegal la elección del nuevo consejero regional Florentino Huanque, con lo cual tendría que asumir el consejero más antiguo, ¿no?, la presidencia de la sesión del Consejo Regional en la cual René Concha tiene que dar su discurso a la región. Un antecedente político muy negativo sería este para la gestión en este año de el licenciado René Concha. Por lo tanto, lo que vemos es de que se ha aperturado una crisis política al interior del Consejo Regional. Un elemento muy preocupante para la gestión de este año en el Gobierno Regional Cusco. Y el segundo tema que quería comentar es el que ya se conocen algunos funcionarios y cierta tendencia en la manera en que René Concha, el actual presidente regional, está captando y comprometiendo su cuadro gerencial, sus cuadros directivos. Hay muchos nombres que están fuertemente ligados a ciertos políticos con experiencia burocrática de gestión, y lo que no está claro aún si estos están siendo convocados por la personalidad que significan, la experiencia que tienen en la gestión, o detrás de ello hay acuerdos con sus respectivos partidos. Si hay acuerdos con sus respectivos partidos. Este tema de los acuerdos políticos con ciertos partidos, espero que no le estén quitando el sueño al presidente regional actual, René Concha. Él no necesita acuerdo político de nadie. Él no necesita un soporte político de algunos partidos para desarrollar su gestión. Es solo un año, una gestión que acaba, donde las obras están claras que continúan, donde ciertos programas también están en marcha. Hay un pequeño espacio para su estilo propio y las intervenciones. Pero ¿quién estaría interesado de interrumpir, destituir, hacerle la vida imposible a René Concha? Nadie. No está en camino a una candidatura. No va a una reelección o a uso de recursos públicos en el proceso electoral actual. Por lo tanto, muchos partidos, espero que no lo estén sorprendiendo, haciéndole creer a René Concha que es necesario que converse con ellos, que les dé una tajada del poder, y al final lo que estén haciendo en verdad es aprovecharse posiblemente de la equivocada evaluación
política que tiene René Concha de su gestión. En concreto, Magíster René, usted ha tenido la suerte de entrar como presidente por este último año. Ese es el plazo que tiene usted para gestionar. Ya no hay tiempo para conocer su estilo, su propuesta, sus objetivos. Hay cosas que por inercia están en camino. Y al no estar usted en campaña, al no estar usted yendo a una reelección, al no haber condiciones en que se le acuse a usted de utilizar recursos públicos del Estado para sus fines personales políticos, nadie puede, ni habrá espacio de hostigamiento, de interrupción, de destitución, de amenaza de nada a su gestión. En hechos de corrupción, sin duda, tenemos Contraloría, tenemos Poder Judicial, que serían temas personales que se asumirían, o usted, si lamentablemente incurre en eso, o algunos de sus funcionarios, si también lo hace. Pero en el plano político no hay ninguna necesidad de alianza política, de soporte político, y que por lo tanto, no se vería bien que usted esté realizando esos compromisos que constituyen solamente un aprovechamiento de ciertos grupos políticos para tener funcionarios, dar trabajo a sus militancias, a sus activistas, e incluso poniendo en riesgo la transparencia de su gestión, el carácter de ancha base y de transición, que es lo que objetivamente caracteriza a este año de gestión suya. La población, la opinión pública se va a indignar de que en base a una equivocada evaluación política termine usted entregando porciones de poder a grupos políticos que sí se van a aprovechar y lo van a hacer quedar mal a usted. Porque estos grupos políticos, al meter gente, al agarrar porciones de poder en el gobierno regional, van a direccionar y sesgar su gestión en función de estas elecciones, de candidaturas, de sacar recursos para sus partidos. Y peor aún, no se va a ver bien, Magíster René Concha, que algunos de sus funcionarios actuales, luego de 3, 4 o 5 meses, terminen renunciando para ser candidatos. Con lo cual también quedaría claro que han utilizado su convocatoria, la confianza que le da a usted, para fines personales y políticos. Por lo tanto, si algo puede quedar bien de esta gestión, es no salirse del carácter de ancha base, de transición, de firme transparencia, porque lo otro es simplemente algo inaceptable, porque en un año va a ser difícil que estos grupos que estarían aprovechándose de esta coyuntura puedan entregar buenos resultados en la gestión. Y hay algunos nombres que no es necesario mencionarlos, que claramente quieren ser alcaldes chichales, provinciales, que están ahí asumiendo algunas funciones y luego van a tener que renunciar 2 o 3 meses antes de las elecciones, momento en el cual va a ser muy grave, muy indignante para la población descubrir que el gobierno de transición y ancha base ha sido utilizado para fines electorales de algunas personas y de algunos grupos políticos. Este comentario lo realizo sujeto a una línea de análisis que tengo y que es el siguiente. Necesitamos recuperar la política en su verdadera esencia: servicio a todos, servicio al pueblo, progreso de la sociedad. Este carácter inherente, clásico del origen de la política, siempre tiene las amenazas de ser todo lo contrario. No servicio a la sociedad, sino servirse del poder para fines personales, para fines políticos. No progreso de todos, sino aprovechamiento de algunos para fines sectarios, partidistas, sacrificando justamente lo que quisiéramos, que es el resultado evaluado por todos como correcto, porque respecto a la forma con que se está asumiendo el gobierno regional, progreso y buena gestión signifique que al finalizar el mandato del Magíster René Concha hemos avanzado.
hemos progresado. Hemos progresado en capacidad de gasto, o sea que hay capacidad. Se ha progresado en calidad de las obras y las inversiones. Se han logrado los objetivos y los impactos. Se ha progresado en transparencia de la gestión. Menos denuncias de corrupción y mejor si se pudiera cero corrupción. Que se han incrementado los presupuestos de la región. Que se han resuelto conflictos sociales de la mejor forma, entre otros. Miren, ahí tenemos bien claro algunos indicadores que muestran qué significa lograr una buena gestión. Vamos a ver de qué manera finalmente terminamos teniendo información cada vez más amplia sobre las decisiones que está tomando el presidente regional actual, magíster René Concha Lezama, asociado a la manera en que viene convocando a personalidades y profesionales con fuerte ligazón a agrupaciones políticas locales o regionales. Con esto, sin duda, quiero terminar el programa ratificando nuestra gratitud al periodista Washington Alocilla Portilla por la generosa cesión de 1 hora de programación directa de este programa los sábados de 7 a 8 de la noche y 2 horas de repetición en la semana, domingos de 3 a 4, de 2 a 3 y los jueves de 12 del día a 1 del día. Nuestra gratitud a las estaciones televisivas locales en Quillabamba, Urubamba, Calca, Urcos, Sicuani, Yanoca, Espinar, Chumbivilcas, y a estaciones radiales que desde Chumbivilcas llegan a Comayo, Paruro, y que desde Urcos llegan a Paucartambo. Poder y desarrollo regional, un espacio de análisis económico y político que llega a la región Cusco. Saludos, por lo tanto, a todos los amigos de la clase política regional de las 13 provincias y 112 distritos, si no me equivoco, de nuestra región Cusco. Con esto nos despedimos hasta la próxima edición. Muchísimas gracias y muy buenas noches.